Ok, ahora toca ver los tipos strings o cadenas de caracteres. Em, Ejemplos de strings pueden ser cualquier texto como tal. Por ejemplo, nombre, Luis. El nombre de una ciudad, Buenos Aires. Un texto que no tenga un significado como L10. Una combinación de letras o símbolos. Un número que esté entrecomillado. O un falso true que esté entrecomillado. Y hay que hacer una distinción importante de que esto no es lo mismo que esto sin comillas. Esto, si le quito las comillas, deja de ser un string y se convierte en un número. Esto, si les quito las comillas, deja de ser un string y se convierte en un valor booleano. Entonces, eso es lo que es un string. Los strings existen prácticamente en todos los lenguajes de programación y vamos a estar trabajando con ellos en Go. ¿Cómo se define, por ejemplo, una variable tipo string? Bueno, se utiliza var, el nombre de la variable, en este caso nombre, el tipo, que es en este caso string, igual a el valor, en este caso Raúl, y como vemos está entrecomillado. Las variables también pueden ser de tipo string y tener un valor vacío, es decir, que solo utilizamos las comillas y eso básicamente le está diciendo que es un campo, es una variable de tipo string, pero es al mismo tiempo un string vacío. Entonces vamos a ver unos ejemplos. Voy a crear el directorio 005 strings para tocar esta temática y vamos a entrar a 005 strings. Voy a abrir el editor. Ustedes pueden utilizar el editor que ustedes gusten. Aquí voy a crear el archivo main.go, darle el nombre package main para que sea mi punto de acceso al programa y crear mi función function main, que es mi punto de acceso sobre el cual inicia a ejecutarse el programa. Una vez que ya está creado, voy a, como siempre, importar la función con la que, el paquete con el que voy a estar trabajando, que es el fmt. Y a partir de aquí voy a empezar a trabajar. En ejemplos anteriores vimos que podíamos utilizar el peso como una variable y que como el peso lleva valores decimales, esto tendría que ser un valor tipo flotante. Y le dimos un valor al peso que por ejemplo puede ser 90.5 kilogramos. Ok, perfecto. Guardamos aquí y le decimos que vamos a imprimir el peso es y luego peso. Perfecto, ¿verdad? Entonces ahí se va a ejecutar el programa sin ningún problema. El peso es 90.5. Pero, ¿qué pasaría si por ejemplo lo que quisiéramos es capturar el peso durante la ejecución del programa? Es decir, que en lugar de ejecutar el programa, en lugar de ejecutar el programa y que este tome automáticamente el peso desde el código, el usuario desde la línea de comandos ingrese el peso que deseamos imprimir. Entonces, para ello, el paquete FMT tiene una función que se llama scanf. Y scanf me permite a mí decirle que capture un tipo de valor sobre el espacio en la memoria que utiliza una variable. En el caso de peso, por ejemplo, sabemos que es una variable de tipo float, entonces sería porcentaje f, ¿sí? F de float, y se va a poner sobre ampersand peso. Es decir, que el valor que yo capture en la línea de comandos va a ser el peso. Si yo ejecuto el programa así, go run main, se va a detener aquí sin hacer nada, porque el sistema está esperando que yo le ingrese un valor, por ejemplo, 90.5 kilogramos. ¿Sí? Entonces el peso es 90.5. Para hacerlo un poco más intuitivo, yo puedo preguntar antes de ello el valor y utilizando println, ¿cuál es tu peso? Y el sistema se va a detener en la siguiente, va a imprimir el mensaje cuál es tu peso y se va a detener en la siguiente línea esperando que el peso sea ingresado.
Una vez que el peso sea ingresado, vaya a continuar a esta línea y va a imprimir el peso es el valor del peso y vamos a ponerle aquí además en kilogramos. ¿Sí? Ejecutamos. ¿Cuál es tu peso? 85.5. Entonces el peso es 85.5 kilogramos. Ya no estamos imprimiendo un valor que viene desde el código como tal, sino un valor que se ingresa desde la línea de comandos. Ahora, podemos hacer lo mismo con cadenas de texto. Supongamos que no solo quiero capturar el peso, quiero capturar también el nombre de la persona, que como dijimos es un string. Entonces el nombre va a ser de tipo string y yo antes de capturar el peso voy a capturar el nombre. Entonces preparo la salida, la pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y enseguida lo voy a capturar. Scanf. Ahora, para poder capturar un string, de la misma manera que con la F capturo float, con S capturo string sobre ampersand nombre, porque estoy escribiendo dentro del espacio de la memoria donde está, donde el nombre tiene su ubicación. Entonces aquí ya estoy capturando el nombre. Una vez que capture el nombre, el sistema va a continuar y me va a preguntar mi peso. Una vez que capture el peso, el sistema va a continuar y va a imprimir el peso. Entonces lo que hace falta es imprimir el nombre. El nombre es, coma, nombre. Guardo, ejecuto. Y ahora sí, me dice, ¿cuál es tu nombre? John. ¿Cuál es tu peso? 78.8. Entonces el nombre es John y el peso es 78.8. Vamos a complementar este ejercicio pidiendo además el apellido. Dijimos que si varias variables son del mismo tipo se pueden separar por coma. Entonces nombre, coma, apellido. Y vamos a capturar el apellido. fmt println. ¿Cuál es tu apellido? fmt scan f por %s para capturar un tipo string sobre ampersand apellido. Y ahora queremos imprimir el apellido enseguida del nombre. Entonces vemos aquí lo que sucede. Definimos dos variables tipo string, nombre y apellido. Pedimos el nombre y guardamos como tipo string sobre la variable nombre. Pedimos el apellido y guardamos como tipo string en la variable apellido. Pedimos el peso y guardamos como tipo flotante en el espacio de la memoria para la variable peso. Continuamos e imprimimos el nombre es espacio, nombre, espacio, apellido. Y en la siguiente línea imprimimos el peso es espacio, peso, espacio, kilogramos. Vamos a ejecutar el programa. Y ahora sí me pide mi nombre. Mi nombre es Mateo Pérez. Mi peso es 120 kilogramos. Entonces el nombre es Mateo Pérez y el peso es 120 kilogramos. Bueno, como vemos, es posible entonces trabajar con cadenas de texto. Estas cadenas de texto las podemos encontrar utilizándose también dentro de las funciones. Por ejemplo, aquí fmt println está imprimiendo una cadena de texto. Entonces, tanto pueden ser asociadas a string como pueden ser utilizadas al momento de enviadas como valor a los parámetros de las enviadas como argumentos para que lleguen a los parámetros de las funciones. En este caso, println está recibiendo esta cadena de texto llamada ¿cuál es tu nombre? Y está capturando el valor que estamos ingresando, o sea, el nombre en la línea de comandos, como un valor tipo string dentro de la variable nombre. Entonces vamos a estar viendo
más adelante más programas ejecutados sobre la línea de comandos para poder darle un poquito más de dinamismo y de interacción a los programas que vamos escribiendo. Y bueno, por ahora es todo.